ante esta querella presentada por la alcaldesa Barriga? Bueno, básicamente porque hoy estoy más tranquilo. Creo que hemos podido observar, dimensionar toda esta situación que ha ocurrido. Y eso también me da hoy día la tranquilidad, insisto, para poder presentarme y hablar con un poquito más conocimiento también respecto del tema. Concejal, para entender un poco cómo se dio esta historia, este consejo que termina con usted yendo a la policía de investigaciones y posteriormente con la alcaldesa Maipú demandándolo, por injuria y calumnia. ¿Qué fue lo que pasó puntualmente? ¿Usted venía con una seguidilla de problemas con la alcaldesa? ¿Fue algo puntual? ¿Fue un malentendido? ¿Cómo lo ve usted ahora con la perspectiva del tiempo? Bueno, una de las cosas que es muy positiva dentro de este ambiente es que mucho de esto está grabado y de hecho existen las actas municipales que son de conocimiento público, podrían ser solicitadas públicamente, donde se da cuenta, digamos, que estos hechos vienen reiterativos, son reiterativos en el tiempo. Es decir, esta dinámica de gritos, de descalificaciones, van y vienen. Y efectivamente yo de manera muy personal jamás me había enfrentado a una situación con ella de manera puntual. Nunca. Eso está en las actas y podemos dar testimonio a partir de eso. Ahora, ¿por qué desemboca todo esto? Porque efectivamente hay un nivel de cansancio, de agotamiento, donde no podemos avanzar en los temas importantes, fundamentales para la comuna. Es ahí donde después de una discusión en aquel consejo de casi una hora, yo reacciono, pido la palabra y después de que muchos otros lo hicieron, y convoqué algo tan simple como al respeto, a la posibilidad de que podamos ejercer de manera democrática, ¿no es cierto?, podamos discrepar, incluso hablé de esa palabra también, que podamos tolerarnos. ¿Quién mejor que nosotros como autoridades podamos expresar con tolerancia aquello que nos convoca, incluso si queremos gastar el presupuesto en esto o en esto otro? Claro. Es en el espacio del Consejo donde se da. Finalmente hacer el trabajo para el cual fueron elegidos. Exactamente. Ahora, lo que en el minuto parece que gatilló toda la reacción de la alcaldesa es que yo me referí también al escándalo que el público hace, pero que no es habitual, porque efectivamente esta situación de descalificaciones del público ocurren mayoritariamente cuando efectivamente tenemos la presencia de ella en los consejos. Que en el fondo usted dejó entrever y también dijo ahí en el consejo que de alguna manera la alcaldesa llevaba público a su favor para que cada vez que ella interviniera fuera vitoreada y cada vez que intervinieran algún concejal en su contra o discrepando en su opinión, lo bifiaran. ¿Qué pasó con la reacción de la gente? O sea, ¿cómo se maneja eso? Una aclaración importante. Yo jamás señalé, y eso está escrito y está grabado, jamás señalé que ella llevaba gente al consejo. No está eso. Lo que yo señalé y dije, aquí viene un público selectivo que cada vez que vienen contratos emblemáticos aparecen. Las conocemos a esas personas, yo las conozco. Sé dónde están y quiénes son, sabemos quiénes son. ¿Ya? Pero, ¿la alcaldesa? ¿La lleva la alcaldesa a ese público? Es que yo no dije y no voy a señalar si ella lleva a ese público o no. Hablé de un público selectivo que viene habitualmente cuando se presenta. Ya, pero a ver, a un consejo... insinuando sin decirlo igual. Yo no lo señalé. Pero a un consejo llega el público, el vecino, cualquier vecino puede ir afuera de la municipalidad y si tiene el turno y el espacio, va a entrar a ese consejo. Sí. ¿A usted le gustaría entonces que fuera un público que sea más votante suyo? No, en absoluto. Fíjese que si usted revisa la última sesión de consejo, no había presencia de ningún guardia dentro del consejo. Hubieron manifestaciones de vecinos, de juntas de vecinos, de las ferias, y pudimos realizar el consejo sin ningún problema. Si no se trata de quién entra o quién no entra. Lo que sucede es que cada vez que hemos tenido esas situaciones de conflicto, se repiten los mismos rostros del público. Fíjese que el consejo era, si todos pueden ingresar. En algún minuto la gente podía ingresar al consejo. Pero después se cortaron las transmisiones que daba oficialmente la municipalidad y comenzaron los guardias a cerrar las puertas afuera y a pedir carnet de identidad porque efectivamente se suscitaban estos hechos de violencia hacia la autoridad. Digamos, de descalificaciones, de gritos. Y en el fondo es eso, En el fondo no es que yo decida o quiera que vaya tal o cual público a mi favor. No, en absoluto. ¿Concejal? Porque yo vuelvo a repetirlo. Yo lo señalé ahí. Yo creo que independiente quien entre al consejo,
permítanos ejercer lo que la ciudadanía nos convocó, ¿ya? Y que es nuestro rol fiscalizador, discrepar dentro de un contrato, aprobarlo. Ya, pero ¿en qué momento usted se siente amenazado? Aparentemente, según lo que usted ha dicho, Katy Barriga malinterpretó sus palabras. O sea, indudablemente nosotros tenemos las evidencias y de hecho, por el mismo hecho de yo estar hoy día querellado, yo de lo puntual de la misma situación, es más o menos los elementos generales que puedo abordar, porque efectivamente estamos en proceso de... ¿Pero usted se sintió amenazado? Hay una frase, Julia, que sería bueno que usted la explicara, concejal. ¿Y por qué le afectó tanto cuando Katy Barriga le dice usted se condenó? Explíquenos esa frase y por qué a usted le afectó tanto que lo llevó a la PDI a denunciar a la alcaldesa. Bueno, indudablemente que cualquier ciudadano, yo, más allá del cargo que pueda tener, soy un ciudadano común también y que puede sentirse en algún minuto vulnerado en su derecho cuando alguien le dice se condenó, esto es condenable, aténgase a las consecuencias, esto le va a traer consecuencias. Indudablemente es lo que me pasa a priori. En el minuto, indudablemente siento que para mí es una amenaza. Y como cualquier persona común y natural de este país, recurro a la instancia que para mí me puede de algún modo otorgar cierto resguardo. ¿Y la Policía de Investigación aceptó esta denuncia que usted entabló? La aceptó. Ahora, algo? perdón, Claudio, un segundo, pasa? pero usted dice, en el minuto me sentí amenazado, en el minuto se sintió que correspondía. Hoy día, con la perspectiva del tiempo, ¿cree que exageró quizás en su reacción? Mira, yo la verdad es que, más allá, por eso insisto, yo creo que desde el minuto en que este asunto ha sido judicializado, mayores elementos y aspectos yo tampoco puedo tocar de manera pública porque no sé qué es lo que se viene, cuál es el escenario final que va a desembocar en todo esto. ¿Ya? Pero sí puedo decir que, claro, en el minuto indudablemente me sentí de esa forma y PDI acogió la denuncia como cualquier ciudadano común. Igual, ¿qué respuesta le puede dar este consejo municipal al ciudadano Maipú? O sea, cuando ve que un concejal termina en la PDI después de un consejo municipal, cuando ve que sus autoridades se enfrentan en un diálogo de sordos. Nosotros hemos visto las imágenes del consejo, no solo de ese, sino de varios. Y la verdad es que yo he visto menos ataques en un, no sé... En reality show. En un reality show, sí, en un programa de televisión donde la confrontación es la constante. ¿Me permites, Eduardo, por favor, pero me gustaría que también se le hablara al votante de Maipú. Y respóndame, concejal, por favor, te pregunto, vamos con su abogada, pero ¿qué se le puede decir a la gente de Maipú del nivel de discusión que se da en el consejo? Mira, si hay una característica de la cual puedo dar fe, es que mi trabajo es de terreno. Yo tengo una asistencia asidua a distintos sectores de Maipú, a trabajar con la gente en los temas puntuales. Recién escuchaba acá en el panel el problema de la delincuencia. Yo lo trabajo mucho con las comunidades y lo trabajo mucho con las juntas de vecinos. Esos son temas esenciales, fundamentales. La fiscalización en el tema de la salud, ¿ya? Para mí son temas fundamentales. Y cuando digo para mí, también lo miro desde la perspectiva de un ciudadano, porque son las preocupaciones de la gente. No se avanza en un consejo comunal cuando existen estos niveles de descalificaciones. No se avanza. Yo lo dije ese día, querido concejal, a mí me parece que es una vergüenza. Es una vergüenza literalmente, y no lo digo por uno o por otro, digo por todos. Porque de verdad los votantes hoy día deben estar mirando este circo y deben estar diciendo... ¿Qué es lo que hicimos? Sí, claro. Finalmente están preocupados de atacarse mutuamente en gran parte o en gran medida, mientras que los problemas del maipucino, los problemas de la gente y del ciudadano quedan en un segundo o tercer plano. Claro. Entonces, ¿qué se le puede decir a ellos, a eso, Iván? Yo soy el tercer concejal de este consejo comunal que recibe sanciones por parte de la administración. La primera concejala tuvo una querella, ya, por situaciones que pasaron también o que que de algún modo aparecieron dentro de un consejo comunal cuando a ella se le apaga el micrófono porque se estaba dirigiendo a la alcaldesa, según ella le faltó el respeto, y el otro concejal que fue intentado, ¿no es cierto?, ser destituido por... Es decir, en la misma sesión de ese día, cuando yo me retiré finalmente... Está en el acta, está en el audio. Ella se dirige a otro concejal y dice, ¿a usted también quiere una querella? Se lo dice directamente, eso está grabado, está en las cámaras, está el texto. Ese nivel no lo podemos vivir, no lo podemos seguir viviendo.
si hay un lugar, insisto, donde nosotros podemos discrepar, porque ese es el ejercicio de la democracia, es en un consejo comunal, donde yo puedo estar o no de acuerdo, pero no por eso nos tenemos que descalificar. Yo no, de manera personal, y esto también puede ser comprobado, yo jamás había tenido una situación puntual con la alcaldesa. O sea, usted se metió a calmar los ánimos y terminó... Exactamente. Acá quiero... Ahora, ¿puedo, por favor, sí, sí, aclarar un punto respecto de eso? Los consejos municipales son abiertos a la comunidad, son debate público. No se puede restringir el acceso a ninguna persona siempre y cuando sea con el debido respeto a la función que ahí se ejerce. No es, como yo he escuchado en algunos lugares, un partido de fútbol en donde los jugadores pueden soportar los gritos, las ofensas o las descalificaciones que ahí ocurren. La alcaldesa no solo preside el consejo dirigiendo también el debate, sino también está llamada a cautelar el orden y también defender la honra y el respeto que se le debe también a los concejales como autoridades legítimamente elegidas. Cuando vemos todo lo que ocurre acá, ese respeto se pierde y también se deja de ejercer este control que le corresponde a la alcaldesa, quien Pero la alcaldesa también ha sido víctima de palabras por parte del público, por eso se toma la decisión de pedir el carnet de identidad. Le atacaron por su pasado en televisión. Acá esto es un gallinero, es parejo. Pero la llamada, en definitiva, a controlar el debate dentro del consejo y además del público que asiste es la alcaldesa o el alcalde en su caso. Y respecto de lo que decía el concejal, respecto de las amenazas, justamente tiene que ver con que él es una persona de bajo perfil, que nunca ha tenido mayores problemas ni mayores dificultades con la alcaldesa. Por lo tanto, cuando a él le dicen, usted se condenó, esto va a tener sus consecuencias. Y se lo digo a la cara, yo voy a ejercer mis acciones. Cuando él jamás ha tenido este problema y es una persona tranquila, necesariamente puede producir en él este temor, que es un justo temor de recibir una sanción. ¿Usted se temor a quedar despedido? Exacto. ¿A que la alcaldesa lo saque del consejo? ¿O a sufrir un problema en la calle? ¿Cuál es el temor para ir a la PDI? Indudablemente eso, último. Indudablemente, porque... A que lo ataquen en la calle. Mire, yo insisto en esto. No es una situación que yo podría adjudicársela en el minuto, tal como usted dice, que ella me va a atacar en la calle. No es así. Pero cuando esto es público, me siento expuesto públicamente. Pero si frente a un grupo que claramente en el video aplaude una intervención y abuchea y descalifica esta intervención mía. Sí, pero de ahí a los golpes o a un ataque físico hay un... Indudablemente, por eso marco... digo, ese marco lo definirá el fiscal cuando yo puse la denuncia. Sí, lo que pasa es que aquí hay un tema súper importante que la gente en su casa se lo está preguntando y lo preguntan a través de Twitter. Me están preguntando, ¿me podrían explicar por favor cuáles son las amenazas? Teniendo claro algo, que si las amenazas son del ejercicio de algún tipo de acción legal, sabemos que no son punibles. Si yo a usted le digo, caballero, a usted yo lo voy a demandar y me voy a querellar en contra suya y usted se va a tener que atener a las consecuencias, los mismos toros que usted soció la barriga, no es delito. Por lo tanto, solamente me queda pensar que usted sintió que ella lo va a agredir, que va a ser víctima de una... Es que no me puedo poner esa cara porque usted tiene que saber lo que sintió, porque si no, le está mintiendo a la policía. Usted tiene que haberle dicho, caballero, yo tengo miedo de que ella me va a agredir. Sí. ¿Es eso? O sea, yo sentí efectivamente un temor por mi integridad y fue lo que dije y es lo que yo señalé también en la declaración. Es lo que puedo decir respecto a eso. O sea, eso es lo que yo sentí. Él tenía miedo que la señora, entonces para que quede claro, con las expresiones que prefirió la señora Katy Barriga, lo que tiene miedo es que la señora Katy Barriga lo agreda. ¿Ella o alguno de sus partidarios? Yo no lo señalé de esa forma y no lo afirmé tampoco en la declaración que hice. Yo me sentí amenazado y sentí que mi integridad física. Es que, concejal, aquí Katy Barriga, a través de un comunicado se manifestó respecto a esto. Dice que son injurias graves con publicidad. En definitiva, también hechos calumniosos que dañan su honra y que están netamente, según ella, con fines de tintes políticos y de obtener fama. Dice, obtener minutos en medios de comunicación.
¿Qué dice usted respecto de eso? Primero, los tintes políticos. Usted del otro lado, a pesar de que es independiente, salió escogido por los votos del MAS. Y segundo, hoy está en la televisión, que es lo que dice Katy Barriga. ¿Busca fama usted o no? A ver, lo primero es que efectivamente no sé si existe en este panel alguien que sea neutral. Yo. Ya. Aquí estamos. Yo creo que me refiero a la neutralidad en cuanto a la conducta humana. Todos tenemos decisiones y opciones, visiones de sociedad, ideas, yo las tengo. Que no tenga militancia no significa que no tenga ideas, no tenga pensamiento. Primer punto, cuando a mí me citan y me invitan, me convocan a ser parte de una lista, a mí en el mundo político nunca me conocían, no me conocían en la comuna. No me conocían. Yo llevo una trayectoria de 25 años trabajando en establecimientos y cuando recurro cuando me invitan y me convocan a esta instancia, a lo único que hago llamado a propósito de participar en esta lista es a mis redes de contacto, que son mayoritariamente mis ex apoderados, mis ex alumnos, y fue a la gente a quien yo recurrí. De 114 candidatos yo logré una cuarta mayoría en la comuna de Maipú. Nadie me conocía, entre comillas. Del mundo político, ¿qué mundo político? Yo no tenía nociones del mundo político. En esa visión y en ese contexto es que yo llego a un consejo municipal. Cuando yo llego al consejo municipal, llego con la idea de aportar a la comuna en un trabajo que ya vengo haciendo, social. Colaboré más de 11 años con un campamento para que saliera de ese lugar. Finalmente, con las ayudas de mucha gente, de las autoridades también, digamos, gubernamentales, logramos sacar a esa gente de los campamentos. Cuando yo llego ahí, es la ciudadanía, no son los votos del MAS. Es la ciudadanía de Maipú, es la gente sencilla, incluso la gente que no tiene militancia política, la que opta por mí y recibo esta cuarta mayoría. Entonces, es importante esto, porque cuando yo me sitúo en el Consejo Municipal, me sitúo desde esta lista, desde la lista ciudadana, social, mi trabajo con las organizaciones de discapacidad, mi trabajo en el tema del deporte. ¿No es una persecución a la figura de Katy Barriga? ¿No? Para nada, para nada. Porque además para que si nada. don Pedro quisiera hacerse conocido porque tiene aspiraciones posteriores de llegar a ser alcalde, ocupar un escaño en el Congreso, está en su legítimo derecho. Yo eso no lo encuentro para nada criticable. O sea, de verdad, yo creo que ahí no tiene que darse excusa ni decir nada. O sea, si usted tiene la posibilidad de hacerse un nombre más conocido y tener aspiraciones políticas más importantes, está en su justa medida y usted verá, y los votantes finalmente son los que deciden. Ahora la pregunta es, yo insisto en que acá en el origen, porque estamos viendo que usted se siente amenazado, ella lo demanda y estamos viendo que los únicos perjudicados en esta pugna son los ciudadanos de Maipú. ¿Usted ha tenido la opción de poder conversar con Katy Barriga, de poder tratar de arreglar esto sin llegar a la instancia de un tribunal? No he tenido la instancia de dialogar con ella. No la he tenido simplemente. ¿La ha buscado? Yo no la he buscado porque el consejo que se supone que íbamos a estar y nos íbamos a encontrar, tal vez podría haber sido una buena instancia para haber dicho, solucionemos esto de mejor forma. ¿Y qué pasó ahí? Asistimos los 10 concejales, pero ella no asistió, que fue el último consejo. ¿La alcaldesa no fue al consejo? No asistió porque la celebración del 5 de abril se cambió para el 4 de abril y coincidió en los mismos horarios de consejo. Por lo tanto, los 10 concejales asistimos a la sesión que ya tenemos programada y desarrollamos el consejo. Perdón, ¿y la alcaldesa es recurrente que esté ausente del consejo? Mira, nosotros solicitamos a través de Secretaría Municipal y estos documentos que nos entregaron de Secretaría Municipal, en particular una colega concejal la solicitó. Y tengo acá la asistencia del año 2018. Ok, veamos. La asistencia del 2018 de la alcaldesa, de abril a octubre del 2018, es de un 56%. Ya. Y el mes de noviembre, asistencia a consejos noviembre y diciembre de 2018, de un 42% de asistencia. Menos de la mitad de los consejos la alcaldesa ha estado presente. Cuando no está ella, ¿quién preside? ¿Cómo se organiza? Si ella es la llamada a dirigir el consejo. También solicité antes un certificado que da cuenta acá de Secretaría Municipal del 81% de asistencia que yo tengo a las comisiones y a consejos.
Ya, usted tiene un 81%. Sí, y convengamos que la alcaldesa tiene otra función independiente a las suyas, concejal. Y más responsabilidades. Tiene más responsabilidades. Pero aún así. Indudablemente, pero la responsabilidad fundamental la tenemos que dar en consejo. Sí, pero usted cuántas veces va a consejo. Donde se definen proyectos no de 50 millones de pesos. De 800 millones de pesos, como de el de las 700 millones de pesos, de 20.000 millones de pesos como el tema de la basura. Es ahí donde se definen los proyectos fundamentales y centrales de este tema. Claro. Sí, pero hoy día cuando partimos del programa hablando de una pasarela que está colapsada. Una pasarela en la comuna de Maipú que está colapsada, que fue creada hace 20 años y que vemos como lamentablemente la gente parece ganado tratando de caminar estancado. Sí. Y veo que usted está peleado con la alcaldesa y la alcaldesa lo está demandando y usted se siente amenazado porque le dijo te condenaste. Claro. ¡Wow! Uno dice, hay una desconexión total entre lo que está pasando con los políticos de la comuna y con las necesidades reales de las personas. Entonces, yo de verdad insisto, y se lo dije a sus compañeros concejales que estuvieron la semana pasada, acá no se trata de una cosa de color político, no se trata de trayectoria, se trata de que ustedes fueron elegidos. Sí, hubo gente que se levantó voluntariamente a votar para que los representara y para que los ayudara a tener una mejor calidad de vida. Y lo que estamos viendo es que la calidad de vida de los vecinos de Maipú pasa a un segundo, un tercer plano, porque se están peleando por cosas que a la gente no le interesa. Yo quiero hacerle dos aclaraciones. Primero, en la semana del conflicto, primero yo no tengo un conflicto personal con ella, no lo tengo. Ya. La situación es puntual de esa sesión de consejo, donde yo sentí, como cualquier persona, sentí una amenaza. Esa es una situación. Yo con ella no tengo un conflicto. No lo tengo de manera personal. ¿Siente que una amenaza claramente tiene un conflicto con esa persona? Pero hay que aclarar ese punto. Yo no tengo un problema personal con la alcaldesa. Eso que quede claro. Perdón, pero cuando uno va a hacer una denuncia por amenaza se o sea, no queda en algo laboral, pasa a ser algo personal. Pero es que esa, cuando usted lo señala, pareciera ser que es un continuo. Y no es un continuo. Esto es un hecho puntual. Yo entiendo que usted se mete a tratar de bajar los ánimos, así se nota. Exacto. Y termina usted el mayor perjudicado si se ve eso. Exacto. Y el segundo punto que es importante, cuando ocurre todo este hecho, debo tener, de todos los canales de televisión me llamaron. Sí, lo sé. Incluyendo ustedes. Sí. No asistí a ningún canal de televisión. Me pillaron por ahí algunos periodistas de este canal a la subida de un bus porque fui a ver a mi hermano al sur. Y ya, chiquillos, si les puedo decir esto, nada más, yo no pretendo fama con esto. Accedí porque efectivamente hoy me siento más tranquilo, creo que hemos podido analizar los antecedentes, gracias a Dios tengo el respaldo aquí de mi abogada, por lo tanto puedo sentarme un rato a dialogar, a conversar y dar la cara. ¿Ya? Y eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Absolutamente, abogada. En ese sentido, ¿no hay alguna posibilidad a esta altura de poder conversar con la abogada de Katy Barriga y llegar a un acuerdo y no seguir con esto en tribunales? Yo creo que las conversaciones que se dan extrajudicialmente siempre son bienvenidas para evitar que los tribunales tomen también estas causas. Pero es muy importante señalar que no podemos tampoco normalizar las amenazas. El concejal efectivamente se sintió amenazado y en eso es su derecho a petición, que es el derecho que le asista a toda la persona que se ve amenazado, vulnerado en su derecho o afectado en alguna esfera, tiene todo el derecho a recurrir ante las autoridades competentes, ya sea PDI, Carabineros, tribunales o Fiscalía, para solicitar una debida protección. En esto es un derecho constitucional que le asiste. Pero hay algo como de la historia que parece que se nos perdió ahí, porque ¿por qué se siente tan amenazado? Es interesante también saberlo. Cuando uno habla de una condena, y acá mi colega puede también corroborarlo, una condena es una sanción, es un hecho negativo. Sí. Por lo tanto, no puede el concejal sino entender que al tener la expresión se condenó, va a tener un efecto negativo que no viene dado por la interposición de una acción judicial, sino de una consecuencia negativa. Abogada, yo creo que lo mejor, tal como dice usted, es poder tener un diálogo, poder llegar a un consenso. Le queremos agradecer, concejal, por haber estado esta mañana con nosotros, por querer romper su silencio aquí en nuestro programa, y de verdad esperamos por nuestros amigos de Maipú que los consejos se puedan llevar más en calma. Muchísimas gracias por estar esta mañana. Gracias, concejal, a ustedes de verdad, y yo espero lo mismo. La última sesión de consejo fue clarísima.
sin alboroto, sin guardias al interior. Se puede. La gente puede ingresar. Que continúe así. Posible. Vamos que se puede. Por los maipucinos que continúe así.